nuestra clase. A ver, por el momento somos 7, 6, ¿verdad? 6, está bien. Bien, empezamos. Perfecto. ¿Cómo va a ser mi videojuego? Esta es la primera pregunta, chicos, que deben hacerse. Yo ya les dije, imaginen que el guión que van a hacer va a producir en verdad un videojuego. Así van a poder hacer o poder evidenciar todo lo que es la creatividad necesaria y también el elemento crítico que debe tener su videojuego. Entonces piensen primero en cómo va a ser su videojuego, ¿sí? Esencial. Entonces, antes de empezar en cómo va a ser la trama, cómo van a ser los personajes, los diálogos, antes de eso, antes de responder esta pregunta, primero tenemos que tener algunos conocimientos sobre el funcionamiento del videojuego, cómo va a ser el videojuego, porque de eso va a depender cómo se escriba o cómo se presente el guión. ¿A qué me refiero en esto de cómo va a ser el videojuego? Los videojuegos varían, ¿sí? Por ello, la actividad de aprendizaje del día de hoy, cuestiones previas para la elaboración del guión de videojuego, el planteamiento de ideas y el concepto killer. Son dos elementos a tomar en cuenta cuando se realiza un guión de videojuego o cuando se piensa en cualquier videojuego. Por ello, vamos a ver en cuestiones previas primero cómo plantear nuestras ideas con respecto, claro está, a la estructura que tiene un videojuego y al concepto killer, que quizás si muchos han jugado videojuegos, conocen muy bien de qué trata esto. Bien, empecemos. Para empezar, número 1, el presupuesto. Con presupuesto no me refiero a una cuestión económica, me refiero a toda la estructura que va a tener tu videojuego. Antes de pensar en qué va a tratar tu videojuego, tienes que pensar cómo lo vas a presentar, en qué formato. Va a ser un formato realista, va a ser un formato cartoon, es decir, va a ser a través de dibujos, a través de grafías, como Mario Bros, o va a ser más realista, como Detroit, como The Last of Us, etc. ¿Va a ser en 3D o va a ser en 2D? Ahí el juego es totalmente diferente, ¿sí? ¿Por qué sería en 2D? Quizás es mucho más práctico, menos pesado, quizá puede estar en mayores plataformas, etc. ¿Por qué sería en 3D? De alguna manera requeriría mayor trabajo en el diseño. Bien, ¿cómo van a ser los personajes? ¿Y cuál va a ser el estilo de tu videojuego? ¿Sí? ¿Cómo se definen los personajes? Eso tienes que tomarlo muy en cuenta. Voy a tener un personaje que sea un personaje positivo, que sea un héroe, que sea un antihéroe, que sea el villano. ¿Cuál va a ser el personaje principal? ¿Sí? O va a darse la opción de que el jugador pueda manejar a más un personaje. ¿Cuál va a ser el estilo del videojuego? ¿Va a ser un juego, por así decirlo, más realista, más crudo? ¿O va a ser un juego que toque estos temas que yo les he dicho, estas manifestaciones sociales, pero de forma solapada, de forma más tranquila? ¿Cuál va a ser el estilo de tu videojuego? Esto es importante, esto es esencial, ¿sí? Bien, continuemos también aquí. Un ejemplo, tenemos este juego El Príncipe de Persia, ¿sí? El Príncipe de Persia es un juego con un estilo realista y obviamente hay muchísimo presupuesto detrás de la producción de este videojuego. Incluso este videojuego fue tan popular que se hizo una película. Por otro lado tenemos Bright, un juego indie. ¿A qué me refiero con juego indie? La denominación juego indie habla de esos videojuegos que son simples, que son sencillos, que son de bajo presupuesto, pero que son muy populares. En este caso, Bright tiene estas características. Ambos juegos son o tienen la misma dinámica, tienen la misma función. Saltas y controlas el tiempo pudiendo volver hacia atrás. En el Príncipe de Persia es lo mismo, en Bright también, pero los gráficos son distintos. Tenemos un estilo que es mucho más realista, un estilo en 3D, un personaje que es mucho más oscuro, que tiene una historia mucho más cruenta, y por otro lado tenemos un personaje que es muy distinto, ¿verdad? La historia es tratada de otra forma, puede retroceder en el tiempo, pero no está toda esa carga que tiene en la historia de este videojuego, porque es un videojuego mucho más simple, mucho más sencillo, pero en estructura, en mecánica y en funcionamiento son iguales. ¿Se entiende entonces por qué debo definir bien mi presupuesto antes de pensar en lo que va a ser mi videojuego, lo que va a tratar? ¿Se entiende la importancia del presupuesto? Bien, entonces piensen en eso, ¿sí? Anoten eso, por favor, hagan esta pirámide si es posible, para que ya empiecen a definir cómo va a ser su videojuego. Solo así ya van a poder ver cuál va a ser la historia, cuál va a ser la mecánica, el funcionamiento, etc. Recuerden, va a ser realista,
¿Va a ser cartoon? ¿Va a ser en 3D? ¿En 2D? ¿Cómo van a ser los personajes? ¿Cuál va a ser el estilo? Piense que cada una de estas cosas va variando al público al que vas a llegar con tu videojuego, que importa también. Si los personajes son más realistas, más crudos, pasan por historias o momentos que son de alguna manera muy impresionantes o, por así decirlo, no para todo el público, entonces no vamos a eh, llegar a público infantil. Si también el estilo es muy, con mucha sangre, mucha violencia, tampoco hay un público que se nos es negado, ¿verdad? A ver, aquí alguien me pregunta, solo hay que escribirlo. Claro, el guión hay que escribirlo. Esto de acá, yo les recomiendo que hagan esta pirámide, si tienen un blog, un cuaderno de notas, para que ya vayan ustedes adaptando todos estos elementos que les estoy enseñando, para ya saber de qué va a tratar su videojuego, ¿sí? Esta semana, como les dije, vamos a tratar lo que son las cuestiones previas, el planteamiento de las ideas, el concepto killer antes de crear nuestro videojuego. Importante, antes de definir de qué va a tratar, cuál va a ser la historia, tengo que tener todo esto en cuenta. Y ya la semana que viene vamos a ver cada parte que va a tener nuestro guión de videojuego, ¿sí? Desde la ficha del personaje, la ficha de escenario, etc. Bien, continuemos entonces. También, la segunda parte, hay que elegir a nuestros jugadores. Esto es esencial. ¿Por qué creen ustedes que es importante que antes de saber cuál va a ser nuestro videojuego, escojamos a nuestro público objetivo? ¿Por qué es importante? Para saber si les gusta o no. Ya, muy bien, listo. ¿Qué más? Creo que ahí hay un micrófono habilitado, creo que es de Oscar. Bien, listo. Entonces, ¿por qué es importante escoger a nuestros jugadores? Porque eso es algo que siempre se hace. Antes de crear un videojuego, cuando crearon Detroit, no dijeron, bueno, vamos a crearlo y que le guste. No, hay una restricción, hay un público, hay gráficos que tú tienes que incluir, ¿verdad? ¿Para qué edad podemos crearlo? Ya, listo. La edad para la que puedas hacer el videojuego no tiene límite. ¿Sí? Yo prefiero que sea un videojuego que sea para contemporáneos como ustedes, ¿verdad? De 16, 17. Pero si quieres hacer un videojuego para niños, si quieres hacer un videojuego para mayores de 18, tienes esa libertad. Evidentemente es una cuestión ya creativa. Pero es importante que antes de pensar en cómo va a ser nuestro videojuego, escojamos a nuestros jugadores. ¿Cuál va a ser género y temática? ¿Sí? Recordemos que el género y la temática ya lo hemos tratado la semana pasada. Claro, el tema es libre siempre y cuando cumplamos las características que les dije, que debe haber una evidencia de alguna manifestación social, un problema social, y debe manifestarse este problema o debe combatírselo. Muchos me han enviado videojuegos o me han hecho un comentario de videojuegos que no hacen eso, que hacen apología a lo que es la violencia, chicos. Entonces es diferente, ¿sí? Esto lo voy a aclarar más adelante, no se preocupen, pero centrémonos en eso. Primero, escojamos a nuestros jugadores. ¿Cuál va a ser el género y temática? Si ya has jugado videojuegos, tienes alguna noción. Si no lo has hecho, revisa la clase de la semana pasada. Ahí está todo lo que es el género y la temática de los videojuegos. ¿Cuál va a ser mi nivel de dificultad? Hay juegos que se juegan de diferente manera, ¿verdad? Tienen dificultades que son de alguna manera salvables. Plantas contra zombies, por ejemplo, algo que todos pueden ganar. Pero si hablamos de la historia de Detroit, si hablamos de los juegos de GTA, hay niveles que a veces no todos pueden pasar. Es un juego violento, es un juego amable. Es un juego que cualquiera puede visualizar o tiene escenas sangrientas muy fuertes. ¿Cuál va a ser el estilo? ¿Va a ser un estilo realista? ¿Va a ser un estilo colorido? ¿Va a ser un estilo depresivo? ¿Posapocalíptico? ¿Cuál va a ser el ambiente? Tengo que pensar en todo esto eligiendo a nuestros jugadores. Piensen en la edad de su jugador y vean más o menos qué gustan o de qué gustan los jugadores a cierta edad, ¿sí? Les recomiendo que también hagan esta pirámide, anoten esto. Igual va a estar en las diapositivas el día de mañana, pero trabajen con estos esquemas, chicos, para que se facilite su trabajo, ¿sí? Bien, ahora, tengo un ejemplo aquí. Este videojuego se llama Her Story. Esto, por favor, que lo lea Britney. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Ok.
Este título independiente se caracteriza por alejarse de todas las convenciones habituales de un videojuego para animar al jugador a investigar toda la historia que gira en torno a una mujer acusada de matar a su marido. Debemos buscar a lo largo de numerosos archivos de video que contienen entrevistas policiales a la mujer acusada. Cualquier palabra clave que nos ayude a encontrar el pedazo de entrevista necesaria para saber si ella fue o no fue la homicida. Muy bien, sí, este videojuego es muy interesante, es un juego clasificado como puzzle, por así decirlo, y es muy distinto a Tomb Raider. Ambas protagonistas del videojuego son femeninas, pero en el caso de Her Story, nosotros vemos estos videos de esta participante. El juego está ambientado en los años 80, sí, del 88, del 89, pero se da a partir de los años 2000, si no me equivoco. Entonces tú tienes que ver estas entrevistas donde no puedes escuchar a los policías, no puedes escuchar las preguntas, solo escuchas las respuestas, son archivos que están dañados y tienes que buscar si en verdad esta mujer mató a su esposo o no, la evidencia necesaria para que ella se vea, ¿no? O quede claro que ella es la homicida. Entonces es un videojuego que tiene una protagonista femenina, pero el tratamiento es muy distinto de este videojuego icónico, ¿verdad? Tomb Raider, que salió en el año de 1996. Esto por favor que lo lea César. La historia empieza con la detonación nuclear de un artefacto no identificado en los Álamos, Nuevo México. De la explosión se desprendió una pieza del artefacto dividiéndose en tres partes. En Calcuta, capital del estado indio de Bengala Occidental, un desconocido llamado Larson, desde su sulte en el Hotel Imperial, envía un mensaje para concertar una cita con la célebre arqueóloga británica Lara Croft. Muy bien, este juego es totalmente distinto. Para empezar, Lara Croft fue la primera protagonista femenina de un videojuego de acción que desencadenó a muchísimas otras protagonistas en diferentes videojuegos como Final Fantasy, como Resident Evil, etc. Bien, es totalmente distinto porque no tenemos que ver videos, no es un juego de puzzle, es un juego más que todo con una temática, con un género que requiere que estemos mucho más involucrados en el juego, que tengamos mayor dominio de los controles, que tengamos mayor agilidad, ¿verdad? Que tengamos mayores nociones de este tipo de videojuegos. Entonces, los videojuegos pueden tratar de una temática semejante, es decir, la historia se centra en una figura femenina, pero el tratamiento, el género, la temática, el nivel de dificultad, si es violento o no, el estilo es totalmente distinto y hace que obviamente hay un público objetivo que va a jugar Tomb Raider, hay un público objetivo que va a jugar Her Story. ¿Se entiende entonces por qué tengo que pensar mucho en quién va a jugar mi videojuego antes de saber qué videojuego va a ser este? ¿Se entiende esto, chicos? Muy bien, listo. Entonces quiero que piensen en eso, por favor. Elija muy bien a los jugadores de su videojuego. Bien, ¿cómo plantear entonces nuevas ideas, nuestras ideas para el guión de videojuego? ¿Cómo? Ya, profesora, yo ya sé cuál va a ser mi público objetivo, yo ya sé cuál va a ser el género, la temática, si voy a hacer un juego en 3D, si voy a hacer un juego puzzle, si voy a hacer un juego de acción, yo ya tengo eso ya planificado, ya listo. ¿Cómo voy a plantear estas ideas para terminar, digamos que, o hacer que todas esas terminen en un guión de videojuego? Muy sencillo. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta esto. Tenemos que escribir nuestro videojuego primero de forma muy concisa. Este es un videojuego de acción, esto es un videojuego de puzzle, etcétera, que trata de tal cosa, ¿sí? Esto lo vamos a escribir muy bien cuando dominemos el concepto kill. Pero lo primero es tomar en cuenta esto. Primero hagamos esto en un organizador visual, hagamos esto en un esquema numérico, tomemos en cuenta estos datos. La descripción del juego de forma concisa. Describe el juego una vez ya tenga seleccionado el público objetivo, el género y la temática. Describe la historia, que es distinto a describir el juego, ¿verdad? ¿Cuál es la historia detrás del personaje? Hay muchos jugadores que tienen una historia, que a veces se involucra en el videojuego, a veces no. Por ejemplo, existen estos videojuegos de
first person shot, como Left 4 Dead, donde la historia de los personajes no es importante, pero está en otras plataformas, está en internet. Sin embargo, hay otros videojuegos como los de GTA, donde sí sabemos de forma mucho más cercana cuál es la historia de los protagonistas. Entonces, la acción, la descripción del juego es distinta a lo que es la historia, ¿sí? Por último, la descripción de la elección de la plataforma. Hay 3 posibles espacios, 4 si no, para que yo pueda jugar mi videojuego. Este va a ser solo un videojuego para PC. Este va a ser solo un videojuego para plataforma de PlayStation o Xbox One. Este va a ser un videojuego para los arcade. Este va a ser un videojuego solo para móvil. No, profesor, este va a ser un juego para móvil, para computadora y para PlayStation. Bien, ¿estás seguro? ¿Estás segura? ¿Cómo lo plantearía? ¿Sí? Yo les aconsejo que solo escojan una plataforma. Pero si quieren escoger más de una, tienen que ver la forma en la que ese videojuego se juega de la misma forma en ambos espacios, ¿sí? Entonces, elige si va a ser en ordenadores pequeños, en móviles, en tablets, si va a ser en laptops, si va a ser en PC, si va a ser en una plataforma de videojuego, ya sea el PlayStation, ya sea el Xbox One, o si va a ser en estos videojuegos arcade, ¿verdad? En estos centros comerciales, o si va a ser una plataforma de baile como el Funny App, etcétera. Tienes que escoger muy bien tu plataforma. Escoger el género. Eso también va a delimitar a mi público. Ya tengo que pensar cuál va a ser el género de mi videojuego. El tipo de videojuego va a ser en 2D, va a ser en 3D, ¿sí? Esto también requiere mayor presupuesto. Si un videojuego es en 2D, la jugabilidad, los distintos espacios o plataformas al que este puede llegar son mucho más sencillos. Pensemos en estos videojuegos simples, ¿no? Como Snake, como el videojuego de Pac-Man, como el videojuego de Candy Crush. Son videojuegos que se juegan de forma sencilla y pueden llegar a muchos espacios. En 3D requiere mayor elaboración, requiere mayor dedicación y obviamente voy a tener un mayor presupuesto, ¿no? Voy a tener que planificar mejor las cosas. ¿Multijugador o un solo jugador? ¿Cómo va a funcionar mi videojuego? Cuando hablo de multijugador o un solo jugador, tengo que dejar esto en cuenta, tengo que dejar en claro algo. Un jugador, cuando solo un jugador puede jugar en la plataforma al mismo tiempo. Multijugador, esto es un videojuego de hacer competencia, como en Guitar Hero. Esto es un videojuego para competir como en las carreras. Entonces ya hablamos de multijugador. No estamos hablando tanto del espacio en línea, pero también esto sería bueno. Profesor, esto es un juego de un solo jugador, pero puedes jugarlo de forma simultánea con otros jugadores. Bien, pero atención, tú sigues jugando únicamente de forma única, individual, en tu computadora. Sigue siendo un solo jugador. ¿Se entiende eso, chicos? Una cosa es que tu videojuego te permita jugar online con muchas personas. Otra cosa es que tu videojuego permita que más de 2 jugadores jueguen al mismo tiempo en ese espacio, en un solo ordenador, en una sola plataforma. ¿Sí? Entonces define muy bien eso. ¿Cuál va a ser el enfoque de tu videojuego? ¿En primera o en tercera persona? Recuerden que en primera persona hay diferentes espacios, ¿no? Si va a ser una primera persona shooter, si va a ser solo una primera persona con alguna herramienta, con alguna arma, una linterna, una cámara, algo. En tercera persona o en RPG, como los juegos de GTA, por ejemplo. O si tienes la opción de poner ambos enfoques, que yo no te lo recomiendo porque quizá para usar la primera persona es la experiencia mucho más personal, ¿no? Para usar la tercera persona quizás para poder ver más el espacio, el escenario, para poder ver cómo nuestro jugador se mueve o cómo tiene que desempeñarse en diferentes tareas que le brindemos, ¿no? Nuestro avatar, por así decirlo. Entonces piensa muy bien cuál va a ser esto de la primera y tercera persona. Por último, elección y descripción. Yo ya he escogido el target, pero ¿cuál es la descripción? ¿Qué es el target? Imagino que algunos saben qué significa este concepto. ¿Alguno ha escuchado esta palabra target? No, bien, ¿qué dicen los demás? ¿Han escuchado la palabra target? Bien, target hace referencia, chicos, al público objetivo. Yo ya he determinado, profesora, cuál es mi público objetivo. Muy bien, pero aquí tienes que describir a tu público objetivo, ¿sí? Chicos, esto no es algo que yo les pido de forma obligatoria, es una recomendación importante
Porque si tú vas a presentarme tu guión y no hay una planificación, esta es la planificación de ideas, si no hay una planificación de ideas se va a evidenciar, va a ser ilógico, no va a tener coherencia. Vas a decir que tu videojuego es de tal género, vas a contradecirte más adelante, vas a decir que la jugabilidad es de cierto estilo y luego no va a ser así. Entonces tenemos que pensar mucho en planear nuestras ideas porque el guión es muy concienzudo, muy detallado. Ustedes ya están en quinto secundaria, no les voy a pedir un trabajo que no les exija, les estoy pidiendo todo lo contrario, un trabajo que sea bastante detallado, bastante específico, pero obviamente yo les voy a brindar, como siempre, las herramientas, ¿sí? Entonces, en el target, yo hago referencia, es una palabra que hace referencia al público objetivo, a quién va dirigido, a quién va destinado este videojuego, de los que se espera, obviamente, una mayor cifra de ventas. Atención aquí, tú ya has escogido tu público objetivo antes de planificar tu videojuego, pero tienes que escribirlo. ¿Cómo es este público objetivo? ¿Qué le gusta a los chicos de 16, 17 años? ¿Qué les gusta jugar? A los niños de 14, 13, 12, a los más pequeños de 5, de 6, a los mayores de 18. Tienes que escribir a tu público objetivo. Imaginar qué historia les gustaría ver, qué historia les gustaría jugar, con qué historia les gustaría involucrarse, ¿sí? Entonces, no solo tienes que decirme cuál va a ser el target, cuál va a ser tu público objetivo, sino describirme ese público objetivo. Profesora, mi videojuego va a ser muy violento. Voy a escoger un público mayor de 18 años. Bien, describe entonces por qué has escogido esta restricción. ¿Y cómo es este público? Porque este público mayor de 18 años le va a gustar la violencia o le van a gustar este tipo de elementos. ¿Entienden entonces cómo tienen que escoger y describir a su público objetivo, chicos? ¿Se entiende esto? Listo. Ahora, ¿cómo evaluar nuestras ideas para el guión de videojuego? ¿Cómo voy a saber qué idea es importante? ¿Qué idea es viable? ¿Cómo voy a saber si en verdad estoy haciendo o estoy tomando una buena decisión? Primero, imaginemos que hay un desarrollador, que hay un diseñador que van a respaldar. Considera si la idea es viable o no. Considera si la idea va a generar o va a gestionar un mayor gasto o va a hacer que tu videojuego sea mucho más exclusivo. Por ejemplo, si hablamos de juegos como Detroit, estos videojuegos, pese a que son muy buenos por los gráficos, por la forma que tienen los videojuegos, son algo exclusivos, ¿no? Para aquellos usuarios que tengan las plataformas adecuadas y puedan jugarlos. Entonces, si tú tienes un diseño muy cargado en tu videojuego, vas a hacer una restricción sin querer. Sí, tu público objetivo es de 13 a 14 años, pero aquel público objetivo que tenga entre 13 y 14 años y las posibilidades de tener una buena plataforma, una plataforma actualizada. Entonces ahí estás generando una restricción sin querer. Piensa entonces, si tu idea es viable, cuáles van a ser las posibilidades de diseño y de desarrollo. Compara el videojuego, una vez ya tengas tu idea, con los videojuegos ya existentes y que tengan las mismas características, para evitar que sea una copia, para evitar que sean más originales y sobre todo para saber qué hizo el creador de este videojuego para que este juego sea funcional, se sostenga, porque hay videojuegos que tienden a ser aburridos. Y tú tienes que describirme todos los niveles del videojuego. Eso va también dentro del guión. ¿Cómo va a ser el videojuego del principio a fin? Así que tú tienes que comparar la historia de este videojuego con juegos que ya sean parecidos, similares, y ver cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven los personajes, ¿sí? Analizar la plataforma. Esto es importante, yo ya les he dicho. La plataforma tiene que ser de manera recomendablemente, ¿no? De forma recomendada, perdón, una sola, ¿sí? Si tú escoges más de una plataforma, estás optando por un videojuego que se puede adaptar de diferentes formas, de diferentes modos. Pero ¿estás seguro, estás segura de que eso va a ser posible? Por ejemplo, Candy Crush se jugaría del mismo modo si se jugaría en PlayStation. ¿Qué dicen ustedes? No, ya es diferente. Lo divertido en Candy Crush quizá es el contacto, ¿no? Y es un videojuego para pasar el tiempo cuando te aburres. Bien, si yo digo Left 4 Dead, ¿se jugaría en mi celular? ¿Sería posible jugar Left 4 Dead en mi celular?
¿Qué dicen ustedes? No, tienes que escoger muy bien la plataforma. Se estaría feo, dice David. Claro, sería complicado, se colgaría el videojuego, sería imposible. Entonces, no. Analicen muy bien la plataforma. Les recomiendo que solo escojan una. ¿Sí? Bien, hagan un estudio de mercado. Esto obviamente es algo que no podemos hacer, pero sí tenemos, por así decirlo, el Internet para ver qué videojuegos han impactado en los últimos años, qué videojuegos se van justamente por la línea que yo quiero que sean estos guiones, ¿verdad? Qué videojuegos hablan de estos temas que son tabú y, ojo, no hacen apología, sino que los evidencian o los combaten. ¿Sí? De eso voy a hablar más adelante. Bien. Ahora, tengo un ejemplo, chicos. Les he traído otro videojuego que es interesante y es mucho más sencillo que Detroit y habla de temas que también son bastante, por así decirlo, adecuados para nuestro guión, ¿sí? ¿Alguien ha visto o ha jugado este videojuego? No, bien, ¿qué dicen los demás? ¿Nunca han jugado este videojuego? Muy bien, listo, este videojuego es muy interesante. Se llama Brothers A Tale of Two Sons, ¿sí? Es un videojuego simple, sencillo, que tiene una plataforma distinta, un público objetivo totalmente diferente al de Detroit, pero como les digo, tiene un escenario, tiene una banda sonora, tiene también elementos que lo hacen bastante llamativo, ¿sí? Esto por favor que lo lea Blanca. ¿Está Blanca por ahí? Lee por favor esta diapositiva. Análisis de Brothers: A Tale of Two Sons. Ya. Después de una generación plagada de shooters, agradecemos enormemente el encontrarnos con un juego como este. Star Grise, la compañía sueca encargada de desarrollarlo, ya ha dado muestras de su calidad a lo largo de los últimos años, pero sentíamos cierta curiosidad para verlos fuera de su zona de confort. Brothers: A Tale of Two Sons es un proyecto distinto a todo lo que han hecho anteriormente. Para empezar, se trata de una producción destinada al mercado digital y la primera evidencia de su presupuesto, notablemente inferior al de anteriores trabajos. Otro de los motivos es el concepto elegido, bastante más familiar y asimilable por el usuario acostumbrado a probar juegos descargables, donde encontramos maravillas como el galardonado Journey. Muy bien, listo. Entonces, este es un videojuego que tiene una plataforma mucho más sencilla, mucho más jugable y al ser más sencilla, al tener escenas que no son tan crudas, que no son tan explícitas o no son tan violentas como puede pasar en Detroit, obviamente hay un público que es mucho mayor, ¿sí? A ver, esto por favor que lo lea Marco. Marco, lee por favor esta diapositiva. El punto de partida que nos propone Brothers es el de dos hermanos que han perdido a su madre. De hecho, la secuencia de introducción nos lleva al momento fatídico para así darle fuerza a un mensaje que pretende calonarnos hondo. Dicho mensaje lo conoceremos durante los primeros minutos del juego, ya que el padre de ambos cae enfermo y solo el agua de la vida conseguirá curarlo. Ahí es donde empieza la aventura, con dos chicos jóvenes a los que se les entrega un mapa con una serie de indicaciones. No sabemos cuál es exactamente nuestro destino, solo tenemos un trozo de papel y todas las ganas del mundo para encontrar el antídoto que evite otro fatal desenlace. Muy bien, entonces el videojuego comienza con esto, la pérdida de la madre de los protagonistas y al no querer perder a su padre, ellos van a embarcarse en un viaje para buscar un antídoto, ¿sí? Bien, esto por favor que lo lea Michelle. Michelle, lea por favor esta diapositiva.
Primero, la narrativa de Brothers está exenta de diálogos. Esto puede ser arriesgado, pero sí ha resuelto muy bien, aunque tengamos un objetivo marcado que por normal general, o sea, a ver, que por norma general está sutilmente indicado gracias a las cámaras y los disimuladores de pasillos. Contamos con la opción de perdernos para interactuar con el entorno. Aquí descubrimos a otros ciudadanos, con los que comprobaremos la definida personalidad de cada uno de los hermanos. Por ejemplo, el mayor, un adolescente de unos 15 años de edad, suele responder de una manera sobria, abrupta, pero al final y al cabo racional. Sin embargo, el pequeño, de unos 9 años, tiene un perfil mucho más alegre, sensible y creativo. Es uno de los momentos, en uno de los momentos nos topamos con un hombre tocando su arpa. Y mientras que el mayor apenas pudo rasgar las cuerdas sin sentido, el pequeño consiguió tocar una melodía esperanzadora. Así hay mil de ejemplos, ya sea con personas o con el propio escenario, lo que es sin duda una manera muy original de conocer mejor a los protagonistas. Muy bien, entonces esta narrativa, esta forma de abarcar la historia no tiene diálogos, ¿no? Que es algo que sí tiene Detroit en exceso, que tiene Detroit, y que nos permite conocer muy bien la historia. Aquí conocemos la historia a través de determinados hechos, de determinados sucesos. Dos hermanos que son totalmente distintos, pero al fin y al cabo tienen un solo objetivo en común. Listo, continuamos con esto para terminar. A ver. Oscar, Oscar, lee por favor esta diapositiva. ¿Está por ahí Oscar Alonso? Bien, entonces Rosa, lee por favor esta diapositiva. Bien, chicos, es importante que participen, por favor. Si no tienes micrófono, participa a través del chat, como muchos de tus compañeros que no tienen micrófono. Víctor, por favor, lee esta diapositiva. Víctor, ¿estás leyendo? Porque no te escucho. A ver, lee, por favor, esta diapositiva. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Después de varios juegos de aspecto más realista y violento, Starbreeze se destapó con una historia preciosa apoyada en la dirección artística de un cuento juvenil. Personajes caricaturescos, colores otoñales y localizaciones fantásticas que apetece admirar desde alguno de los bancos que hay dispuestos a lo largo en su recorrido. Se hace uso del Unreal Engine 3 y en las actuales consolas de calidad de imagen es excelente, además con una fluidez constante. Muy bien, entonces los escenarios aquí son importantes, por eso el público, perdón, jugamos a través de un RPG. Pueden jugar con ambos personajes y también la historia, el cuento es juvenil. Obviamente el público objetivo es público menor de 14 o entre los 12 a 15 años, etcétera, por la historia, ¿no? Tienes que tener cierta edad para entender un poco la historia y también tienes que tener un gusto por este tipo de videojuegos que son mucho más tranquilos, son mucho más, por así decirlo, abocados a la calidad de la historia, abocados a los escenarios y no tanto, digamos, a lo que son sus personajes, ¿sí? Johan, lee por favor esta diapositiva. Johan. Sí, estaba estudiando.
Ya, Johan, por favor, lee esta diapositiva. Ya me escucho. Que mi audio está raro. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Este cuento de fantasía es sin duda otro de los puntos fuertes de Brothers: A Tale of Two Sons, despertando el niño que llevamos dentro tras cada escollo superado entre los hermanos. Todos los parajes que visitaremos resultarán de lo más evocadores, aunque no estarán exentos de peligros. Aquí podemos morir, pero no se nos penalizará más allá de volver al último punto de control. Aquí tan solo deberemos preocuparnos por avanzar colaborando entre hermanos. La lástima es que este cuento termina tan pronto y no ofrezca ningún aliciente tras su finalización. Bien, entonces el final de este juego no es tan bonito como el que se espera. Y aparte, vemos que como es fácil, como cuando no es como cuando tus personajes mueren y ya tienes que reiniciar desde un punto muy lejano, ¿no? O tu personaje muere y pierdes absolutamente todo lo que tenías en tu inventario junto con este personaje. No. En el último punto en el que hayas guardado tu videojuego, vas a volver a reiniciar. Entonces, tienes que pensar muy bien cuál va a ser tu público objetivo, ¿sí? Bien, chicos, esto es importante. Hay una tarea que les he dejado que es sobre el estrés académico. Quiero que la hagan, por favor. Va a estar habilitada hasta este viernes. Bueno, hasta el día domingo, perdón, si no me equivoco. Por favor, háganla. Es un Word muy sencillo, muy fácil. Lo descargas y lo subes en PDF. Tienes que marcar cómo te has sentido, cómo ha sido para ti realizar diversas actividades, tareas en el ámbito de la escuela a distancia, ¿sí? Necesito que todos hagan esta actividad, por ello lo he marcado como tarea. Así veo quién ha subido la tarea, quién no, y todo ello. Es importante, por favor, que hagan esta tarea. Está ya en la plataforma. Todos los cuestionarios, chicos, se van a reactivar del 11 al 13 de septiembre. Quiero que lo tomen en cuenta porque hay muchos que no han hecho las actividades y me las han mandado a través del buzón de mensajes. No, todos los cuestionarios van a habilitarse del 11 al 13 de septiembre. Otra cosa, si tú has hecho tu trabajo y has sacado baja nota, en este lapso de tiempo vas a tener la oportunidad de mandarme tu trabajo corregido para que yo pueda subir tu nota. Esto aplica obviamente para los estudiantes que tengan de 10 a menos. Los que tienen de 11 más no tienen que hacer esto, ¿sí? Por favor, quiero que estas dos cosas queden claras. ¿Esto ha quedado claro, chicos? Estas dos últimas instrucciones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar en la siguiente sesión. Paso a abrir el asistenciario. Mañana vamos a continuar con lo del concepto killer y también con lo que es el diagrama de Ishikawa, donde yo quiero evidenciar qué tanto ya vamos a